Iniciamos esta segunda sesión en el segundo día del Congreso Latinoamericano de Gamificación este año 2024. Les saludo a todas y todos los valientes luchadoras y luchadores que nos acompañan el día de hoy, que estoy seguro que están ya listos y listas para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos para el día de hoy. Estoy seguro que sí. Ahí desde YouTube, díganos si están listas y listos para estos desafíos que les traemos el día de hoy en este segundo día del Congreso. Y también nos comentan, yo les pido que nos comenten, si pudieran tener un poder de alguno de los personajes de Mortal Kombat, ¿cuál elegirían? Díganos allí en YouTube y también en el chat interno de Zoom, díganos cuál sería este superpoder que tendrían y que elegirían mientras yo les voy presentando a nuestro combatiente del día de hoy, que ya lo tuvimos el día de ayer, por supuesto, y hoy nos prometió darnos una revancha, prometió decirnos más todavía, y contamos con la presencia de Turgan A. Nayar, que es un experto en narrativas transmedia, que trae una gran experiencia, ya que él es parte de Game and Narrative Designer. Él es Game and Narrative Designer, es vice-chair de Argentina Games Technical Committee, también forma parte del comité ad hoc del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, así como de la Computational Intelligence Society. Además, Durgan es director de la Escuela de Game Design Latinoamérica y es autor de una serie de libros que se titulan Diseño de Juegos en América Latina, que yo le pido que al final, Durgan, nos platiques un poco de esta serie de libros que yo ya los he visto más o menos por encimita y están buenísimos. Yo creo que Durgan nos puede hablar mejor, porque pues él es el padre de los libros, y les antes Twitter como @Durgan. Y pues por supuesto, eh, hoy nos va a llevar a explorar cómo contar historias que se pueden transformar en estrategias de gamificación. Así que sin más, Durgan, es tuyo el escenario, es tuya la arena, que comience la batalla de ideas. Fight. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Bueno, buenas noches a toda la gente que está mirando. Bueno, qué honor de vuelta estar acá en el Congreso. Y bueno, sí, sí, escribí esos libros, así que después les voy a contar antes de cerrar de qué se trata, por ahí les puede llegar a interesar. Así que bueno, hoy la misión que tenemos, voy a compartir pantalla antes de que me olvide. A ver, la misión que tenemos en este momento es, bueno, explicarles o contarles un poco una técnica que desarrollé después de muchos años de investigarlo para gamificar clases. Gamificar, yo hablo siempre de gamificar y ludificar, y lo diferencio internamente entre el uso de tecnología electrónica para gamificar y el uso de elementos analógicos para ludificar. Es lo mismo, simplemente que unos te ofrecen un feedback instantáneo y el otro es un poco más lento porque es como casi por turnos. Pero bueno, lo que quiero es transmitirles esa experiencia y proponerles esta metodología. Y yo creo que está bien porque permite diseñar una clase ludificada o gamificada muy rápido y de una manera muy efectiva. Eso motiva muchísimo a los estudiantes y hace que les dé ganas de hacer cosas y además pueden combinar diferentes saberes para resolver una tarea o una misión que les vamos a dar. Así que mi misión ahora va a ser un poco volver un poco unos pasos atrás en lo que estuvimos hablando ayer. Ayer yo les contaba, o sobre todo para la gente que no lo vio, que un juego se puede diseñar con 5 elementos bien concretos, bien específicos, que cuando están dentro del mecanismo del juego, ¿sí?, generan engagement
o sea, retención, ¿sí? Vale decir, hace que los estudiantes realmente tengan ganas de jugar, ¿no? Bueno, los juegos tienen estos 5 elementos, así los llamo yo, elementos esenciales, y cuando están todos trabajando juntos, el efecto es el mayor. Si yo retiro alguno de estos elementos de la mecánica del juego, voy perdiendo retención. Es decir, los estudiantes o bueno, los jugadores van perdiendo interés en el juego. Eso nos lleva a la idea de que existen juegos que la gente los juega mucho tiempo y juegos que los juega un ratito. Los viejos juegos, los juegos que la mayoría de nosotros conocemos de la época, de la década de 80, de los años 90, eran juegos que tecnológicamente no podían ser tan sofisticados como los actuales, tenían otras premisas, estaban hechos como para durar poco y eran difíciles porque había que monetizar con moneditas o fichas, pero también eso nos llevaba a un concepto que hoy ya no corre tanto, que es el de la dificultad de los juegos. Si bien hay juegos que son muy difíciles, hay otros juegos que son mucho más fáciles y hay un nivel muy bajo de tolerancia en las generaciones nuevas. La gente necesita que los juegos no sean tan frustrantes. Desde luego hay un segmento de los gamers que les gustan los juegos difíciles, pero la gran mayoría, muy gran mayoría, prefiere juegos muy simples y muy sencillos. ¿Por qué? Porque no se tienen que frustrar. Bueno, ¿qué pasa entonces? Cuando yo aplico este mecanismo a un juego, lo que hago es extender la vida del juego sin frustrar. Esa es la idea, ¿no? Y hablo de juego como puedo hablar de sistemas gamificados. Es decir, es lo mismo, porque la gamificación es el uso de técnicas de diseño de juegos en actividades que no son normalmente divertidas o que son repetitivas, monótonas, que llevan al tedio, ¿no? Entonces, cuando yo aplico el mismo mecanismo que estamos viendo en pantalla al proceso gamificado, a la actividad que sea, le estoy dando los mismos elementos motivacionales que tiene un videojuego hoy en día. Eso es lo que a mí me permite un alto nivel de interés por parte de los alumnos. Bueno, como repasando muy rápido, como ven acá, el juego me permite simular situaciones, entonces cuando yo satisfago, cuando yo supero esas situaciones, yo satisfago deseos y necesidades normales, humanas que puedo tener, y eso me da mi pequeño baño de dopamina, me hace sentir bien, me hace sentir cómodo y tengo ganas de continuar jugando. Y así pasa con los 5 elementos. Hoy vamos a hablar mucho del sistema de progresión, que es quizá el más importante de todos, aunque los 5 son muy importantes. Luego tenemos los desafíos, que son las tareas que yo le doy a los estudiantes, o en un videojuego la misión que tienen que cumplir dentro de la ficción del juego. Le doy objetivos claros que son de 3 tipos, corto, medio y largo plazo, ¿sí? Y les doy un reforzamiento conductual que viene por medio del sistema de recompensas. Es decir, que el sistema me reconoce cuando yo hice algo bien. Bueno, esto a mí me permite diseñar juegos, ¿sí? Entonces, cualquier juego donde yo tengo una estructura lúdica completa, voy a tener máxima retención. Si a esto le agrego un sistema de narración, o sea, una estructura dramática, que vamos a hablar hoy otro poquito, ya voy a tener una retención mucho más fuerte, porque la estructura dramática, cuando trabaja junto con la estructura lúdica, genera el mayor poder de retención posible, ¿sí? Es decir, el interés más grande que pueden llegar a tener los estudiantes. Recién abro acá el chat, así que si me quieren preguntar algo por el chat acá interno, vayan preguntando y yo si lo veo, contesto a tiempo. Nancy, ¿desafíos, misiones o retos es lo mismo? Sí, no, sí, pero en videojuegos siempre hablamos, los diferenciamos un poco. Normalmente, esto te lo digo ahora por fuera, digamos, pero digamos, los desafíos generalmente son una actividad que yo te pido hacer. En cambio, las misiones o retos, ¿no? Pero sobre todo misiones, es un conjunto de desafíos encadenada, ¿no? Entonces, por ejemplo, un desafío es encontrar un conejo y una misión es
llegar a un castillo y en el medio tengo que encontrar el conejo, encontrar una zanahoria, tomar agua y hacer algo más y llegar al castillo, ¿no? Esa es la diferencia entre desafío y misión. La misión es un conjunto de desafíos. Normalmente uno se maneja así dentro de lo que es el lenguaje del diseño de juegos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso en lo que es este sistema de clases ludificadas. Bueno, decía, cuando este mecanismo yo lo meto en el proceso de diseño al juego, voy a tener, teóricamente, por supuesto, un buen juego. Me va a aumentar las probabilidades de que ese juego guste y que retenga la atención, que es lo más difícil hoy en día, ¿no? Que nuestros estudiantes, por ejemplo, tengan interés en estudiar o nos estén prestando atención, que es bastante difícil en cualquier lugar del mundo hoy en día. Bueno, yendo a lo que es el sistema de progresión que nos interesa mucho, recordemos lo de ayer, decíamos que un sistema de progresión permite que el estudiante o la persona que está usando el sistema gamificado tenga un feedback instantáneo, ¿sí?, de su rendimiento, cómo estoy yendo por este camino, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Eso significa que mi personaje o avatar, ¿sí?, va a tener características, habilidades, un equipamiento posible y va a subir de nivel de acuerdo a las actividades que llegué a cumplir. Ahora vamos a hablar más en detalle de todo esto. Pero esencialmente lo que estoy diciendo es que si yo pongo un sistema de progresión que da visualmente retroalimentación sobre el rendimiento, lo que está haciendo el alumno como actividad, voy a tener instantáneamente, esto creo que lo sabemos todos acá en este congreso, voy a tener la atención y la motivación para que esa persona continúe estudiando, ¿sí? Bueno, esto, si lo quieren extender un poquito, pueden mirar lo de ayer, ¿no? Lo que quedó grabado ahí en el canal de YouTube del Congreso. Bueno, ayer también hablábamos de lo que es el avatar. El avatar es nuestra representación en el mundo del juego. Y lo que tiene de particular el avatar es que nosotros generamos una conexión muy fuerte, que llamamos conexión emocional, con ese personaje. Y todo lo que le pasa al personaje, todo lo que el personaje consigue o cuando el personaje fracasa, se traslada instantáneamente a nosotros. Es como si nos hubiese pasado a nosotros. Por eso es un juego, por eso decimos que el juego es simulación. Nos permite imaginar que ese personaje que está ahí somos nosotros mismos y que lo que le pasa al personaje nos pasa a nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Esto yo lo puedo aplicar en muchas cosas, en un videojuego de entretenimiento normal o en un sistema gamificado, o en edutainment, o en cualquier otra cosa que se puedan imaginar. Está relacionado íntimamente a lo que es la estructura dramática, que es básicamente la forma en la que se puede diseñar una historia. Hoy hablamos de diseño narrativo cuando nos referimos a diseñar la historia, el esqueleto o la estructura de la historia, y luego llenarlo o rellenarlo con las cosas que pasan. Los personajes que forman una historia, ¿sí? La historia esa se forma con lo que hacen los personajes. Y los personajes van a hacer lo que ellos pueden hacer de acuerdo a quiénes son, a la personalidad que le hemos definido. Bueno, ahí nos estamos metiendo, por supuesto, en lo que es algo parecido a una clase de narrativa. ¿Cómo voy a inventar una historia? Bien, pero ¿para qué yo querría inventar una historia en un sistema gamificado? Muchas veces se confunde que un sistema gamificado es simplemente el otorgar una insignia o dar puntos de experiencia al estudiante por haber hecho algo. Si bien esto es verdad, sin ninguna duda, porque esto está ya comprobado en todos los sistemas gamificados que existen, eh, cuando hay una historia en el sentido de tener personajes y trama, ¿sí?, el efecto de motivación es mayor, como decíamos. No solo está la estructura lúdica con esos elementos que te motivan, sino que si hay una estructura dramática y trabajan juntas, tengo la mayor retención. Así que yo podría o querría, necesitaría en algún punto diseñar
una historia para mi sistema gamificado. Y eso haría que todo, trabajando todos juntos, sea un sistema mucho más potente, desde luego, en la teoría. Voy a repasar un poquito, lo retomo, lo de ayer, ¿sí? Que es básicamente el cómo hago una historia. Si bien diseñar una historia es todo un oficio y un arte, arte del que viven muchas personas, por ejemplo, guionistas de cine y televisión, guionistas de videojuegos, novelistas, ¿no? Escritoras, escritores, cuentistas, ¿no? Nosotros somos una especie que trabaja o vive a través de las historias, a través de ficciones que entre todas las personas consensuamos y creemos, ¿no? Decimos, qué sé yo, que por ejemplo existe no sé, la idea de un banco y el banco almacena dinero y todos consensuamos eso, decimos sí, acordamos en decir que nuestro dinero está en el banco, acordamos de decir que el banco es algo real, que el dinero es algo real, ¿no? Y como estamos todos de acuerdo, bueno, eso existe o le damos visos de realidad. Pero realmente nosotros todo lo ficcionalizamos y cada persona tiene su propia realidad, ¿sí? En virtud a lo que cree, a lo que piensa, a lo que ve, a lo que percibe alrededor. Ese mecanismo es súper potente psicológicamente hablando y nos permite disfrutar de una película o de cualquier otro producto del entretenimiento jugando a que eso que estamos viendo existe. Entonces eso nos permite, por ejemplo, que si vemos una película, no sé, triste y nos emocionemos, nos pongamos tristes y juguemos, son reales. Por supuesto, sabemos perfectamente que los personajes esos son actores, ¿no? Y que la historia fue escrita por alguien y que es mentira, pero no nos importa porque nosotros nos entregamos en este proceso que llamamos suspension of disbelief, ¿no? O sea, suspensión de la incredulidad, nos entregamos a esa ficción o a ese acuerdo para poder disfrutar de la obra. Seres humanos. Desde el principio de los tiempos, desde que empezamos a hablar y comunicarnos, hemos estado haciendo acuerdos de diferentes cosas. Acuerdos para protegernos unos a otros, acuerdos para crear ciudades, acuerdos para crear leyes y para crear novelas, videojuegos, historietas, lo que fuese. Así que la ficción tiene un componente extraordinariamente potente cuando hablamos de gamificación, como en cualquier otro formato. ¿Cómo hacemos una historia? Bueno, en este sistema que yo estoy explicando, necesitamos crear solamente la estructura, el esqueleto de la historia y no necesitamos rellenarlo como haríamos si, por ejemplo, tuviésemos que escribir el guión de una película. ¿Cuál es el esqueleto o estructura de esto que estamos viendo en pantalla? Dice el autor de esto, que es Sid Field, profesor estadounidense, también lo dice la gente de los estudios Pixar, por ejemplo, ¿no? Que para crear una historia necesitamos en principio 4 elementos, nada más. Esos 4 elementos son, primero y principal, lo primero que tenemos que tener es un final. Esto que suena raro, ¿no? ¿Por qué un final voy a tener lo primero que nada? Porque eso a mí me da un objetivo, me da un destino. Yo sé que voy a querer que la historia termine de tal forma. Que eso no significa, atención, que la historia después que yo la hago realmente termina así como lo pensé inicialmente a veces, es que va a terminar de otra forma. Pero al yo establecer antes que nada un final que es provisorio, yo puedo tener un objetivo, tengo un norte hacia dónde ir con la historia, ¿sí? Así que de los 4 elementos, el primero es el final. El segundo elemento que tengo que tener para crear esta historia es el principio. Eso es un poco más fácil, porque si ya tengo el final, tengo el principio, es más fácil imaginar un principio. Ahí hay algunas técnicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo narrativo. ¿Cómo imagino un principio? ¿Cuál sería el mejor principio? In medias res,
el punto de ataque, hay una serie de técnicas de escritores para dar un buen principio, ¿no? Que básicamente todos lo sabemos de una forma o de otra. El mejor principio es aquel que ya comienza con la, la, la cosa empezada, ¿no? Ya estamos en el medio del conflicto, ahí arranca. No empezamos cuando no pasa nada y recién el conflicto va de a poco. Por ejemplo, Star Wars, por poner el ejemplo clásico, empieza en el episodio 3, ¿no? Inicialmente, cuando ya está desatado el conflicto. Hay una nave que persigue a otra y ya ahí ya se empieza a explicar qué está pasando. Bueno, son técnicas, igual no es importante en este momento, porque necesitamos pocos elementos, solo estos cuatro. Decimos al final qué final queremos, qué principio podría ser, y después los otros dos grandes puntos o grandes elementos son estos dos que están en rojo, los puntos de giro, o plot twist, o plot points, o lo que sea, tienen diferentes nombres, no importa. Básicamente son giros del guión. Esos giros ponen de cabeza la historia y sorprendan, o deberían sorprender al espectador, ¿sí? En nuestro caso, a nuestros estudiantes. ¿Qué son los giros? Bueno, viene de una manera la historia y de golpe con ese giro pasa algo que empuja al protagonista de la historia a hacer algo que no tenía previsto ni tiene ganas de hacer. Todas las historias que ustedes piensen, historias hechas en Occidente, siguen este mismo patrón, es un patrón establecido de hecho ya por Aristóteles allá en su poética. No hay ninguna novedad acá en torno a eso, ¿no? Pero bueno, esta estructura o esta técnica nos va a permitir inventarnos una historia. Es decir, bueno, a ver, una historia muy sencilla. A ver, ¿qué pasa en el final? No sé, llego a la luna. Y en el principio, y estoy construyendo un cohete. Y los plot twists, ¿cuál puede ser? Y no sé, el primero pasa algo que me saca de mi zona de confort, mientras yo estoy construyendo el cohete, pasa algo, o sea, hay un ataque extraterrestre, no sé, cualquier cosa, que me cambia de golpe la dirección de la historia y me obliga como personaje a hacer otra cosa. Y después de vuelta otro de esos y me vuelve a cambiar todo. Bueno, esto suena difícil, tal vez un poco difícil, es cuestión de ingenio, es sentarse, pensar, pensar, pensar hasta que te sale. ¿Cómo hace un diseñador narrativo? Ahora le decimos así, diseñador narrativo, antes era simplemente un escritor o guionista. Ahora es narrative designer porque, bueno, ya es como una metodología mucho más concreta, ¿no? Que es esta, por ejemplo. Si fuéramos a escribir una historia real, difícil y bien completa, una novela, una película, un videojuego, bueno, después de tener esa estructura, tendríamos que rellenarla con todo lo que los personajes van a tener que hacer para superar esos obstáculos. Lo importante para nosotros de entender es qué nos sirve a nosotros de todo este lío, porque no es que vamos a escribir una novela, lo que necesitamos hacer es plantear un problema, una serie de desafíos para que resuelvan los estudiantes en una clase. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es pensar los elementos fundamentales de la historia, que son esta estructura, ver, y atención acá, ver una historia como un camino. Si ustedes se fijan, la mayoría de las historias son un camino, que yo voy desde el principio hasta el final, es un camino de obstáculos, ¿sí? Obstáculos que van creciendo, cada vez se ponen más difíciles hasta un punto de clímax donde se resuelve y la historia termina. Pero básicamente si yo lo visualizo como un camino con obstáculos, me es más fácil de repente imaginarme cuál puede ser esa historia, ¿sí? Y todo lo podemos descomponer en esos elementos. Supónganse que agarramos el cuento de Caperucita Roja, súper conocido, y decimos, bueno, ¿cómo termina Caperucita Roja? Y termina con que, bueno, el original termina terrible, ¿no? Le abren la panza al lobo, lo llenan de rocas y lo tiran al río para que se ahogue. Pero en la versión más endulcorada de Disney, no me acuerdo cómo termina el lobo, qué sé yo, después que muerto me imagino que no. Pero bueno, hay un final ahí, ¿no? ¿El principio cuál es? Y bueno, el planteamiento, el primer acto, la abuelita le dice a Caperucita que tiene que llevarle su canasta con no sé qué era, mermeladas a la abuela. Bueno,
Para ello tiene que cruzar el bosque y el bosque tiene un desafío muy grande, perdón, que es no perderse, no extraviarse, no demorarse en el camino y tener cuidado con el lobo. En su momento era una fábula que se le contaba a la gente chiquita para que aprenda a no huir al bosque o meterse en problemas, ¿no? De hecho, es un cuento que hoy todavía sigue vigente. No te metas en lugares peligrosos, ¿no? Básicamente, si vas sola. Bueno, es lo mismo. Así que tenemos final y principio, ¿sí? En el primer punto de giro de Caperucita, ¿cuál sería? Y bueno, se pierde, no me acuerdo qué, o aparece el lobo. Y el segundo punto de giro grande, el lobo se come a la abuela, o llega primero donde está la abuelita, se la come y se disfraza y se mete él en la cama para que llegue Caperucita y ahí se produce la famosa conversación, abuelita, qué ojos grandes y todo eso. Bueno, pero básicamente me entienden, ¿no? Cualquier historia tiene estos elementos, final, principio, dos puntos de giro grande. Si hablo de una historia compleja, en serio, grande, no solo tengo dos puntos de giro argumentales, sino que voy a tener alrededor de 20 a lo largo de una historia más o menos normal de una hora y pico. Mini, mini giros argumentales, ¿sí? Pero hay dos grandes que dan vuelta a la historia completamente. Pero es un camino de obstáculos, nada más. Hay que verlo como un simple camino de obstáculos, ¿sí? Después toda la técnica, primera mitad, segunda mitad, cómo se hace. La confrontación se puede completar, por ejemplo, usando el monomito de Joseph Campbell, el camino del héroe, famoso camino del héroe, o utilizando múltiples técnicas que incluyen, por ejemplo, los arquetipos de Jung para determinar la personalidad de los personajes y cómo reaccionan y todo esto. Una buena historia también requiere grandes personajes, trabajar mucho el diseño de los personajes para saber cómo trabajan o cómo reaccionan los personajes ante esos obstáculos que yo le voy a poner en el camino, ¿sí? Las historias, la trama, es un tejido de la personalidad y de las reacciones de los personajes. Así se conforma cualquier historia. Hay un arco de evolución de los personajes, por ejemplo, donde el personaje empieza bien y termina mal, que se llama arco de transformación negativo, o el más común, que es el positivo, donde comienzo mal o peor y termino mejor, o un arco incluso de transformación neutra, plana, nula, donde el personaje principal no cambia, como pasa en las historias de superhéroes, pero logra cambiar a su entorno, a los que están con él. Bueno, son técnicas, ¿no? No es para volverse loco ahora, pero sí les explicaba esto para que puedan entender qué necesitan saber esencialmente para generar una clase ludificada a partir de una historia y de un sistema motivacional que haga que los chicos quieran aprender algo por su cuenta, cosa que es casi un milagro, ¿no? Bueno, volvamos a la estructura lúdica. La estructura lúdica son estos 5 elementos que rodean, incluyendo la narrativa, así que vamos a hablar que en realidad es 6 elementos. Y la actividad central, si es un videojuego, puede ser, por ejemplo, matar marcianitos con una nave, o orquitos, o sembrar arbolitos, o algo. La actividad que propone el juego, no importa cuál juego, siempre es lo mismo. Si es una actividad gamificada, ya en lugar de matar un orquito, voy a estudiar geografía, o voy a hacer alguna prueba de matemática o algo por el estilo. Y ahí es donde entra un elemento que es fundamental para este taller que les estoy proponiendo. Todos habremos visto Stranger Things, la parte en la que los chicos estos juegan al rol. Este juego de rol, así como los vemos ahí, era muy popular en los 80. El primer juego de rol es Dungeons and Dragons y hay un montón de otros más juegos, distintas marcas, y hoy en día casi no existe ningún producto comercial grande, ninguna propiedad intelectual grande o conocida, célebre, que no tenga un juego de rol, así como tienen un juego de mesa también. Bueno, las características de los juegos de rol son muy interesantes porque son exactamente la estructura lúdica, combinada con la estructura dramática. Es un mecanismo perfecto.
Y es un mecanismo que trabaja sobre la ficción, sobre la imaginación, que no es poco cuando estamos hablando de chicos. ¿Cómo trabaja sobre la imaginación? Porque todo lo que ocurre en una aventura de rol es imaginado en forma colectiva por todos los que están participando. El juego de rol, que tiene ciertas características que vamos a ver rápidamente acá, ¿sí? Les voy a mostrar para la gente que no conoce nada, 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 les voy a mostrar qué es porque también les puede llegar a servir como material para investigarlo y es algo apasionante, realmente es apasionante y tiene una aplicación muy, muy positiva en lo que es el espacio áulico. Bueno, en los juegos de rol hay un personaje, ¿sí? O tenemos personajes, normalmente cada jugador, suele haber 4 o 5 en una mesa, es como un juego de mesa, ¿no? Eh, Cada una de esas personas maneja un personaje, tiene un avatar, ¿sí? Ese personaje tiene características únicas, es decir, se deciden antes de comenzar a jugar qué son, de qué especie, qué poderes tienen, qué características tienen, si son inteligentes, si son fuertes, si son sabios, si tienen suerte, si tienen carisma, ¿sí? Si tienen algún tipo de agilidad o cuánta agilidad. Todo eso en un juego de rol verdadero se decide con reglas que vienen en un manual, porque es un juego, ¿sí? De hecho, los manuales, por ejemplo, se los muestro, los manuales de la quinta edición del juego. Es un juego que tiene ya más de 50 años, para que se hagan una idea, y está próxima a salir una nueva edición ahora en un par de meses. Se compone mínimamente de 3 manuales de reglas, 3 libros, ¿sí? Hay más manuales, puede haber muchas variantes, pero son 3 principales. El manual o guía del Dungeon Master, o sea, del director del juego, el manual del jugador. El jugador no lee la guía del Dungeon Master, ¿sí? Porque spoilearía, se quemaría algunas cosas del juego. Y un manual de monstruos o bestiario, que son criaturas que se usan en el juego para que los jugadores peleen. Los juegos de rol tienen combate. Son lo más parecido a una aventura tipo Indiana Jones, o tipo Star Wars, o tipo Lord of the Rings, ¿sí? Es decir, hay una narrativa, hay que comerciar, hay que hablar, hay que explorar, hay que pelear, hay que encontrar tesoros, hay que equiparse, hay que subir de nivel. Todo lo que les estoy nombrando es absolutamente eh, emocionante. Es tan emocionante que después de jugar a esto, cuando uno va al aula así fría y pelada como normalmente la tenemos, es el día y la noche, ¿no? Eh, Ahí Carla comenta que esto también tiene que ver con octálisis. Bueno, me alegro. Porque sí, todo va en esa dirección. ¿Por qué? Porque el mecanismo de motivación realmente funciona, tiene 50 años, medio siglo de testeo, y sabemos que funciona. Ahora, si lo aplicamos al aula, tiene un poder inmenso, asombroso, ¿sí? Miren, eh, el manual del jugador, por ejemplo, el manual del director del juego, fíjense, por ejemplo, las cosas que puede tener. Y van a ver cómo les puede servir en el aula. Primero que es un manual que hay que leerlo, ¿no? Este manual en particular es bastante, todos son difíciles. Hay juegos mucho más simplificados, como el que vamos a presentar acá, pero generalmente explican cómo es el mundo, el universo, ¿sí? El lore, como se llama normalmente, o lore, cómo es el universo completo donde ocurre esto. Hay universos muy conocidos como el universo de Star Wars, el de Harry Potter, el del Señor de los Anillos, el de los superhéroes de Marvel. Son estos universos que cuando uno los nombra, ya se sabe de qué estamos hablando, ¿no? Que incluye mapas, que incluye objetos, que incluye pobladores, climas, regiones, etcétera, con mapa y todo, ¿sí? Porque realmente es un lugar imaginario, pero se necesitan todos estos elementos para jugar. El manual del jugador trae otras cosas, por ejemplo, lista de tipos de personajes, especies, con qué están armados, cómo se visten, qué poderes tienen, qué costumbres tienen, cuál es su cultura. Bueno, es extraordinariamente complejo.
y fascinante, ¿no? Es la creación de un mundo completo. Yo lo hago esto, a veces lo hacemos con los estudiantes nuestros de Universidad Maimónides, donde yo doy clases nuevamente. Hacemos que los estudiantes hagan esto, que ellos inventen esto en lugar de usar algo que ya existe, como este producto comercial. Así que los hacemos inventar, por ejemplo, el mundo. Les encanta inventar un mundo a sus anchas, ¿no? Dibujan el mapa, establecen regiones, quiénes viven dónde. Bueno, genera muchísimo interés eso. Ahora, para poder controlar toda esta cantidad de información, normalmente un juego de rol utiliza lo que llamamos normalmente hojas de personaje, que son algo como esto que ven acá. Se ve difícil, ¿no? Pero ahí uno va anotando, por ejemplo, en esta hoja uno anota todas las características del personaje, los puntos que tiene, porque todas las acciones que los jugadores quieren hacer durante el juego, que es un juego narrativo, repito, se deciden con los dados, que son dados, como ven ahí, de muchas caras, ¿sí? Y lo que se constata es la probabilidad de lograr o no lo que el jugador pretende hacer. Si es una actividad simple, como por ejemplo voy a caminar de aquí para allá, no hay problema, por turno puede caminar a una cierta distancia, ¿sí? Pero si es algo difícil de hacer, como por ejemplo abrir una puerta cerrada con una llave, o levantar algo muy pesado, o colgarse, si es una actividad que requiere algo especial, ahí sí hay que tirar dados. Los dados confrontan la habilidad, por ejemplo, de escalar, si fuera eso, quiero escalar esa pared. Bueno, no lo puedo hacer así nomás porque sí. Entonces tengo que probar si realmente puedo. Tiro dados contra mi habilidad para escalar, por ejemplo. Si supero, consigo el número en el dado que yo necesito, se entiende que logré esa actividad, logré esa acción. Entonces el director del juego me va a decir, el director del juego es alguien que va improvisando todo esto todo el tiempo, me va a decir, bien, lo conseguiste y te va a explicar qué pasa cuando subís y lograste escalar esa montaña. Por ejemplo, que ahí arriba te lo va a decir el máster. El máster o director del juego controla todo lo que se ve en el juego y todas las criaturas que pueblan el juego, incluyendo las que atacan a los jugadores, incluyendo los comerciantes que puede haber en un pueblo, los vendedores, los personajes secundarios, todo lo controla el director del juego. Los jugadores controlan solamente a su jugador y dicen lo que van a hacer. ¿Sí? Bueno, es un juego fascinante, hay gente que juega de toda la vida. Las partidas duran más de una jornada, son jornadas de juego, uno se junta, por ejemplo, un domingo y juega 4 horas un ratito, como si jugara un capítulo de una serie de televisión, y esto continúa. Hay partidas que llevan hasta 50 años de existencia. La misma aventura se viene jugando desde hace 20, 30, 50 años en un caso. Es increíble, ¿no? Pero bueno, porque son aventuras seriadas, básicamente, porque son espontáneas y surgen no de un guión, ¿sí? Sino de una premisa, que es esta estructura dramática, final, principio, punto de giro, y después los jugadores van avanzando espontáneamente y la narrativa surge espontáneamente y el que dirige todo improvisa, así como jugadores también están improvisando, pero no se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer lo que te permite hacer tu hoja de personaje, que son tus características. Una hoja de personaje completa se ve más o menos una cosa así, ¿sí? Ahí están todos los datos, estos datos pueden ir cambiando. Si durante el juego encuentro un cofre de tesoro, lo anoto. Acá me encontré un tesoro, ¿sí? Bueno, esto es un registro, es mi boletín de la aventura. Este es el registro de cómo yo voy progresando. Les estoy mostrando esto para después mostrarles, ya en lo que queda, cómo es el sistema que me inventé para que ustedes lo puedan usar. Es muy sencillo de hacer. Esto que vemos acá es el bestiario o manual de monstruos. Esto los dirige el director. Hay una descripción, qué es cada bicho, dónde vive, qué come, qué costumbres tiene, en dónde puede atacar o no, ¿sí? Hay toneladas de bichos, se ven algo así, como si tuvieran una ficha de características igual que los jugadores, ¿sí? Y además de los manuales de reglas, hay aventuras que ya vienen prearmadas, ¿sí?
Es decir, que yo no la tengo que inventar, sino que simplemente tengo que leerla y jugarla con los chicos, ¿no? Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Volvemos un poquito para atrás y nos vamos al viejo y querido Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, como ven, es un juego que en los 80 marcó el camino prácticamente a lo que hoy llamamos edutainment, es decir, el uso de la educación y el entretenimiento en base a un videojuego que usamos para enseñar. El edutainment se puede hacer con juegos hechos para enseñar, específicamente para enseñar, o cuando yo lo uso de una manera creativa, el juego está hecho para simplemente entretenerse, pero yo lo puedo usar para enseñar algo, historia, geografía, matemáticas, etcétera, haciendo un uso ingenioso del videojuego. Sabemos que esta, como ven, tuvo serie de televisión, tiene muñequitos, de todo, ¿no? Pues eso es un clásico. Como sabemos, todas estas cosas gustan mucho a los chicos, los emociona mucho. Que ustedes los hagan crear todo un universo con sus personajes, mapas, que se inventen todo eso y después además en ese lugar hacen una aventura, les aseguro que es tanto para el docente como para el estudiante, es una experiencia fabulosa, es extraordinario. Pero bueno, vayamos a lo que nos enseñó Carmen Sandiego, que es la fundamentación de por qué esto funciona. Esto les decía ayer y se los repito hoy. Normalmente nosotros a los estudiantes le damos una consigna así, ¿no? A ver, tenés que completar algo, completar este formulario o llenar tal cosa o hacer algo. Y le decimos de una forma muy plana, muy sosa. El juego usa ficción, usa narrativa. Entonces, por ejemplo, Carmen Sandiego elimina eso y lo cambia por una consigna que tiene que ver más con lo divertido, más con la ficción. Te dice, hay un misterio por resolver, ¿sí? Y para resolverlo no te queda otra que investigar, completar, ¿sí? Porque no es lo mismo decirle, parece tonto, ¿no? Pero creo que me entienden. Si yo le digo a un estudiante, tenés que leer este libro, y es difícil, ¿no? Ahora si le digo, tenés que resolver un misterio, ¿sí? Hay un huevo de dragón que va a nacer y lo tenés que hacer, tenés que investigar qué es. Y para investigar qué es eso, vas a tener que leer eso. Y ahí se produce la magia. Cuando lo hacemos de forma indirecta, ¿sí? Para resolver un determinado problema, necesito hacer tal cosa, como leer un libro, resolver algo, estudiar algo, aprenderme algo, debatir algo, ¿no? Y esta es la magia, esta es la magia. Cambiamos entonces el objetivo, es resolver un misterio, por ejemplo, y no estudiar. El objetivo no es aprender matemática, sino que yo necesite aprender matemática para algo, ¿sí? Que es como aprendemos normalmente nosotros. Nosotros aprendemos las cosas así porque necesitamos hacerlas. Así que eso me lleva a la idea de que cualquier actividad puede ser convertida en una especie de juego, o sea, sistema gamificado, ¿sí? Identifico qué cosa es emocionante en algo, ¿sí? Por ejemplo, un profe de química puede saber por qué la química es emocionante. Debe haber algún experimento que es realmente emocionante, o entender algo que la química nos diga por qué es emocionante, ¿sí? Para cocinar, por ejemplo, necesitas saber química, ¿sí? Pero yo no te enseño a cocinar, te enseño química. No es lo mismo. Si te digo tenés que cocinar y para eso vas a tener que aprender química o hacer determinadas cosas, ahí es donde se produce este efecto virtuoso que les digo. Bueno, en definitiva, vamos al asunto de la cosa, al taller. El taller es tomar todos estos elementos que estuvimos viendo, ¿sí? Convertirlos en un mecanismo sencillito, que en realidad acá parece algo terrible, ¿no? Pero es lo mismo que Carmen Sandiego. ¿Y cómo lo hacemos? Imitando los juegos de rol, pero simplificadísimo, ¿sí? Súper simplificado. Eso involucra solamente unas hojitas que cualquiera puede imprimir, ¿sí? Que son una hoja de personaje que ven ahí, que es el número 1, una hoja de misión,
¿sí? Unas medallitas y unos dados que a lo mejor son dados de 6 caras, nada más, en lugar de los dados de muchas caras que son tal vez más difíciles o caros de conseguir. Y con esto y un poquito de ingenio, yo ya puedo tener mi taller ludificado. Y lo puedo hacer simplemente estableciendo una estructura dramática, pero solamente los 4 elementos. Y a veces ni siquiera eso, si quiero. Si quiero, puedo decir simplemente hay un objetivo, un desafío. No necesito ni siquiera establecer tanta estructura. Les voy a dar un ejemplo más claro. Yo tengo, por ejemplo, de ejemplo, una hojita de personaje. Antes de esto, esperen, me voy a tomar ya se me va el tiempo, pero 2 minutitos me tomo del por qué hice esto. Ayer un poquito lo expliqué, por qué yo hice esto. En Argentina, eh, algunas de ustedes deben ser argentinos, pero bueno, mi país siempre tiene altibajos, altibajos que vienen de la política, ¿no? En un momento a los estudiantes acá les entregaban netbooks, unas pequeñas computadoras, y eso, bueno, hizo una revolución en la escuela, ¿no? Después vino otra gestión de gobierno y dejó de darle esas netbooks. Hubo, bueno, muchos problemas, etcétera. Pero en ese momento yo estaba trabajando con un sistema gamificado para esas netbooks electrónicas, ¿no? Que era para poder llevar ludificadas o gamificadas las clases. Cuando los chicos dejaron de tener la netbook, yo dije, tengo que hacer algo que se pueda usar fácil en cualquier lugar del país y quiero que sea imprimiendo lo mínimo posible. Entonces hice esto, que se los voy a facilitar para que ustedes lo tengan, así que no se preocupen por anotar en realidad. Ahora les muestro que tengo. Es más, miren esto. Esto no lo actualizo desde el 18, pero básicamente es el manual este que les digo, pero muy chiquito. Puede que les lleve un rato. Bueno, miren, está toda la explicación acá. Así que en realidad podrían no haber dicho nada todo este tiempo y simplemente darles a leer esto, ¿no? Pero acá tienen todo, tienen incluso la hoja de personaje para usar. Aquí van pegando las... Bueno, están todas las instrucciones en el propio manual, ¿sí? No es muy largo, como ven son 30 páginas. Esto del dado para recortar y armar, eso es para los más chiquitos tal vez, ¿no? Que les gusta mucho, se puede pasar una clase entera solamente haciendo los dados. Es muy divertido con los más chiquititos. Pero bueno, los grandotes pueden usar dados de verdad, digamos. Eh, sí, no sé qué está diciendo Mariel, pero sí, bueno, Argentina es una montaña rusa, ¿sí? Bueno, miren, acá tengo el cohete a la luna, que es una misión. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste la cosa para que lo entiendan, ¿no? Bueno, básicamente es dividirlos en grupos, pero presten atención a lo siguiente, igual está explicado en el manualcito, está explicado, ¿sí? Supónganse que yo le digo, el objetivo va a ser llegar a la luna. Basta que yo les muestre, por ejemplo, esta imagen y digo, bueno, ese es el objetivo, tienen que hacer esto, reproducir o llegar a la luna. Esto me va a permitir a mí explicarles, por ejemplo, la llegada a la luna, si quiero, ¿no? Pero les voy a decir lo siguiente, ustedes lo que tienen que hacer es dividirse en grupos. Acá en mi país, supongo en cualquier lado, tenemos una media de unos 30 estudiantes por aula. Un juego de rol, más de 4 o 5 participantes, incluyendo el director del juego, ya está. Más de eso no, porque es inmanejable. Así que, ¿qué hacemos acá o cómo lo resolvemos? Cada grupo, ideal 3 personas por grupo, manejan un personaje. No es que cada persona maneja un personaje porque sería mucho. Así que eso también fomenta la cooperación. Recuerden que esto es un juego, o mejor dicho, una experiencia cooperativa. Todos a resolver un problema, todos ayudándose entre sí. Ayer preguntaba si esto, creo que era Nancy, preguntaba si generaba algún tipo de bullying. No, porque están todos cooperando y ayudándose para tratar de cumplir y superar los desafíos que les da la misión. Así que yo simplemente les digo, miren, tienen que
llegar a la luna, ¿sí? ¿Cómo preparé la misión? Agarré la hoja, una de esas hojas del manual que estaba en blanco, y digo, bueno, hoy vamos a ir a la luna o vamos a plantar un árbol. Supónganse plantar un árbol, que esa sea la misión. Yo tengo dos tipos de cosas para hacer. La misión, que es una actividad que me puede llevar un taller, una horita, ¿no? Ir a la luna, plantar un árbol. Y tengo también un modo aventura, que es cuando encadeno varias misiones en pos de un objetivo más grande, ¿sí? Que es ahí sí ya donde puedo usar una estructura dramática, decir, bueno, el final es peleo contra un dragón, ¿no? Siempre hay que tratar de que sea algo épico, así súper brutal, ¿no? Para llegar a pelearle y ganarle al dragón, voy a tener que estudiar todo el semestre, ¿sí? Resolviendo las cosas. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Divido en grupos, cada grupo maneja un personaje. Sorteo, por ejemplo, el orden que van a tener siempre los grupos para actuar, ¿sí? Porque esto es por turnos, recuerden como un juego de mesa. Después simplemente le decimos, bueno, vamos a establecer objetivos de misión. ¿Sabemos cuál es la misión? Plantar un árbol. Bueno, vamos a establecer los objetivos de la misión. Tenemos, por ejemplo, 5 grupos que son los 30 alumnos. Bueno, o sea, 5 personajes. Cada personaje, o sea, cada grupo, ¿sí? Elige un objetivo. Por ejemplo, bueno, uno va a conseguir una semilla, el otro va a conseguir un lugar, el otro va a conseguir agua, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. El asunto es que cada grupo o personaje obtenga un objetivo de misión. Luego, dentro del propio grupo, eso ya es un debate de grupo, se autoasignan tareas, y acá es muy importante que se autoasignen tareas y que ellos mismos establezcan los objetivos de la misión. Nosotros no le decimos nada, solamente le damos el objetivo. Plantar un árbol, o si queremos combinarlo con negocios, poner un vivero, ya más complejo, tal vez 2 clases. Bueno, entonces hay que dejarlos que ellos mismos decidan cuáles serían las actividades que tienen que hacer para lograr ese objetivo. ¿Por qué ellos mismos y no nosotros? Porque eso produce motivación intrínseca en los chicos. Si se lo dijéramos nosotros, ya le estamos imponiendo algo y eso es lo que no quieren. Así que lo que hacemos es, a ver, decidan, piensen, imaginen, ¿qué harían? Los podemos, los podemos ayudar para que decidan, elijan bien, elijan más apropiadamente. Si es lanzar un cohete a la luna, bueno, alguno va a tener que inventar el cohete, el otro va a tener que traer los trajes, el otro va a tener que hacer el sistema de comunicación, el otro va a tener que calcular el momento del despegue, el otro va a tener que calcular qué comen. Ellos mismos lo dicen, o sea, nosotros no hacemos nada, que esa era la idea, que no hagamos nada. Entonces decimos, bueno, van a hacer una cosa y listo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, deciden qué tienen que hacer y después lo que tienen que hacer es, Carmen Sandiego, investigar. ¿Cómo hago un traje espacial? ¿Dónde consigo una semilla? ¿Qué semilla? ¿Dónde las venden? ¿Sí? Esto combina saberes múltiples, más parecido a la realidad que lo que es una clase específica de un tema, ¿no? Si bien yo la puedo orientar con más contenido para cada materia, digamos, pero si no, es multidisciplinar. Entonces, ¿qué hacen? Están obligados a investigar porque tienen que debatir y tirar dados, ¿sí? Para saber si tienen éxito. No importa si lo que debaten es cierto o no, sino si los dados tienen éxito. Si tienen éxito, anotan, pegan una, ahí lo van a poder leer en el manual, pegan una, recortan una insignia, la pegan ahí en los circulitos y van completando como un álbum de figuritas. Recuerden que el álbum de figuritas tiene un efecto muy potente en los chicos. Quieren completar, sí o sí, se vuelven locos por completar, ¿no? Ahí en ese caso sí se establece una suerte de mini competencia entre los grupos, pero es mínimo, porque todos trabajan y todos van a tener la misma insignia en realidad. Así que entre todos tienen que debatir. Después tienen que exponer. Pueden exponer todos los miembros del grupo o alguien que represente a todo el personaje y explica cómo se hace un traje, dónde se consigue, cómo se riega, cuándo se riega, dónde consigo, no sé, este,
etcétera, ¿no? Lo que sea que se les haya ocurrido. Debaten, a ver, ¿está bien lo digo? Si tira dado, ¿tuviste éxito? Sí, tuve éxito. Y bueno, después se anota todo eso y al final de todo es el propio profe el que dice, el que tira el último dado y tiene que sacar un número equivalente a los aciertos del aula, ¿sí? Eh, bueno, al final de todo esto, ¿qué pasa? Supónganse que si es una clase de historia, ¿sí? Es muy probable que los chicos, no es lo mismo estudiar historia, que te digan lo que pasó, que vivirlo, hacerlo, ¿no? Si ellos participan, tienen la experiencia parecida a lo histórico, aunque no sea real lo que pasó, después el profe cierra la clase diciendo, bueno, a ustedes les pasó tal cosa o decidieron tal cosa, pero les cuento que realmente en la realidad lo que ocurrió fue esto otro, ¿sí? Y eso ya se queda fijo en la cabeza, en la mente de los chicos, lo aprenden, ¿sí? Aparte, todo este proceso es muy divertido, se la pasan genial, se ríen, aprenden, investigan por su cuenta y eso también tiene lo bueno, que pueden investigar en esto también. No hay que prohibírselos, no es necesario prohibírselos porque es una herramienta para investigar. Pueden investigar un libro o pueden preguntarnos a nosotros, pero lo importante es que van a querer hacerlo y esa es la gran diferencia. Bueno, terminando, ahí en ese QR se pueden bajar el manual. Ya les digo, son unas poquitas páginas, está en construcción, pero ya es usable, yo ya lo probé. Tómense el tiempito de leerlo, una vez que lo leen, que les va a llevar una horita leerlo, o media hora. Después pueden preparar un taller de estos en 10 minutos, que es lo que tardan en imprimir hojas y en pensar un objetivo para la clase. ¿Sí? Y nada más, y el resto es, hago preguntas, tiro dados. Y dejamos que los chicos solos se involucren, participen, se emocionen, se rían, etcétera, ¿no? Ese es el tallercito. Y bueno, todo esto, si ustedes lo quieren súper ampliar, investigarlo a fondo, con mayor profundidad, juegos de rol, de mesa, los manuales, es lo que tienen que leer. Leer eso para nosotros como docentes es una cosa hermosa, porque te da ideas de todos los colores para aplicar en el aula. Así que, bueno, nada, espero que eso a ustedes les sirva. Eh, si no se lo bajaron después, Carla, te lo paso, bueno, Andrés se lo pasa. Y nada, bueno, eso fue todo. Una hora. Bueno, No, no, muy bien. No, creo que todos estamos fascinados, Durgan. Si te das cuenta, ahí buenísimo. estábamos muy, muy silenciosos, pero me gustaría, no sé, Giovanni, ¿tienes algún comentario? Pues la verdad es de que, de hecho, estábamos platicando ahí tras el telón, de que se nota que estamos tan enfocados en todo lo que tú dices, Durante te lo dije ayer también, que no da tiempo ni siquiera de explicar o de escribir algo, porque pues, yo sentí que mientras escribía iba a dejar algo olvidado, pero la verdad es de que cada una de las cositas que nos mostraste, que el haber llevado a la práctica todo lo que tú nos dices, yo creo que eso nos da a nosotros un gran ejemplo de que sí, las cosas sí se pueden hacer, que no nada más es de planificar, sino que se pueden lograr, llegar a hacer, que no necesitamos tecnología. Claro, gamificar con tecnología es buenísimo, pero también no en todos lados podemos gamificar con tecnología. Entonces, tú nos enseñaste Claro. definitivamente que eso es posible. Sí, señor. Y Es esto, correcto. ya van a ver que dice en el manual, eh, tiene un efecto todavía más grande si uno se toma el trabajo de hacer una pizarra y pegar ahí las insignias grande a medida que van jugando clase a clase, produce un efecto maravilloso. Lo he probado, pero sí tengo que aclarar algo. En ese momento, cuando nosotros comenzamos con este proceso de investigación en la universidad, fuimos a hablar con acá la Universidad de Buenos Aires, con el Departamento de Innovación en Educación, para que nos ayuden a medir la efectividad real de este sistema. Eso todavía no se ha hecho. Lo que hemos hecho ha sido probarlo en diferentes ámbitos, en diferentes niveles educativos,
En todo fue fantástico. Incluso con los profesores se emocionan, se enganchan tanto, terminan a los palos, ¿no? Jugando como si fuera Mortal Kombat, pero en la narrativa. Y es muy, muy interesante, o sea, pero no sabemos, verdaderamente no sabemos si tiene un efecto. Yo creo que sí, honestamente, pero bueno, hay que medirlo. Para medirlo se necesitan herramientas bastante más sofisticadas que la que teníamos en ese momento. Pero de todas maneras, los insto a intentarlo, se hace muy rápido. Lo más difícil es leer el manualcito un ratito, pero después vayan a probarlo en el aula y van a ver que tiene un efecto fabuloso. O por lo menos se van a divertir. Sí, Sí, eso Nancy es definitivo. pregunta si es válido crear un sistema donde se pueda combinar con tecnología y sin tecnología. Sí, totalmente. Y ayer mencionaban, y ahora que me acuerdo no lo mencioné ahora, pero todos lo conocen, ¿no? Classcraft. Bueno, Classcraft es medio parecido a esto. El problema que, bueno, más problema, que necesita computadoras, proyectores, incluso pagar para tener todas las herramientas, ¿no? Esto es como Classcraft, pero en papel. Se prepara rápido, se imprime en una impresora común. Son 4 hojitas A4. Y, y sí, yo por ejemplo los dejo usar esto para investigar. No hay problema porque pasa a ser una fuente donde buscar información nada más cuando se trata de esto. También uno puede hacerlo, yo a veces lo he hecho, yo uso mucho PowerPoint, así que hago las insignias ahí, las pongo, las voy activando a medida que lo probé en algún momento. Se puede combinar todo. Lo importante es entender el mecanismo, Nancy, o sea, el sistema de progresión. Si ustedes lo pueden aplicar de la forma que sea, funciona. Claro, perdón. No, no, todo genial. Muchísimas gracias, Durgan, Mira, por darnos esta posibilidad, como dicen justamente quienes nos están comentando. Nos abres un montón de ventanas, muchas ventanas para seguir explorando todas las posibilidades de la gamificación. Ahí en los mensajes te están dando, te están agradeciendo. De verdad, yo creo que no hay suficientes palabras para decir todo lo que nos has compartido el día de hoy y darte las gracias por ello. Eh, no, gracias a ustedes por permitirme charlar acá. Bien, no te me vayas, danos un minutito para, ¿Mm? este, bueno, antes de Sí, puedo despedir a la audiencia compartir. de YouTube, nos ibas a compartir de tu serie de libros. Ah, los libros, sí, mis libros. Bueno, yo escribí 4 ya, 2 yo y otros 2 con Cecilia, que es mi pareja, profe de artes. Están disponibles en Argentina, los vendo yo, pero si no están en Amazon, en Kindle y en papel. Y bueno, uno es diseño de juegos, que incluye gamificación. Otro es sobre narrativa transmedia, que es algo que yo hago también. Otro es sobre historia del juego, pero narrada en forma de lexías, o sea, son pequeñas historias ficcionadas, pero basadas en la realidad de la historia del juego desde su principio hasta un futuro lejano. Y el cuarto libro es de narrativa interactiva, específicamente narrativa para videojuegos o para medios interactivos. Y el quinto libro, que con suerte estamos terminando dentro de un mes, es sobre level design, o sea, diseño de niveles que combina arquitectura con videojuegos. Y bueno, son libros que por suerte ya cumple 10 años el año que viene. Y bueno, ha sido un interesante. Los escribí porque nosotros no tenemos material en español. Y mis estudiantes sufren un montón para leer en inglés, no les gusta o se cansan y bueno. Entonces, lo escribí, pero además de escribir, digamos, un libro de diseño de juegos, ahí planteé esta estructura lúdica que le da nombre al libro, ¿no? Que es esta metodología que yo, digamos, vi a través de 25 años de periodismo de videojuegos. Entonces dije, bueno, todos los juegos tienen este patrón.
Entonces, para diseñar juegos así, tengo que hacer esto. Y eso es lo que plantea el libro. Si entran en mi página, ahí tienen pedacitos, fragmentos de todos los libros, con la parte más, quizá más importante. eh, y pueden bajar de ahí los libros, los demos de los libros, o comprarlos o ir a Amazon y conseguirlos ahí. Pues definitivamente hoy hemos tenido una gran enseñanza, una gran aventura que nos estás compartiendo, Durgan. Felicitaciones, por supuesto, por esta serie de libros, porque sí, en español hay muy poca literatura sobre gamificación y mucho menos latinoamericana, ¿no? Entonces, esto nos da pie pues abrir ese semillero de que más compañeras y compañeros docentes o que estén interesados Sí. en juegos, pues produzcan. Ojalá, sí, necesitamos como región producir más material bibliográfico, aparte orientado a nuestras realidades, ¿no? Porque no es lo mismo un estadounidense o un británico que nosotros. Entonces, de repente, está bueno que nosotros mismos podamos producir nuestra bibliografía, nuestras investigaciones. Así que sí, ojalá, ojalá. Eh, eh, Así es que dice, si nadie se pregunta si un escape room es gamificación, sí, pero en realidad es como un juego, es un juego analógico de escape con puzzles, ¿no? Que hay que resolver, sí. Se puede reproducir en cualquier formato. El formato divertido de una escape room es físico, ¿no? Una habitación realmente con los puzzles. Pero Claro. bueno, también se puede hacer en virtual. Sí, por supuesto, tenemos algunas cuestiones ahí que, que explorar, como decíamos, para poder conocer todas Ah, las posibilidades que nos da la gamificación. Pues, Durgan, agradecerte por esta gran plática el día de hoy, agradecerte por haber compartido durante el Congreso, durante estas dos pláticas, y nos has dejado llenos de aprendizajes. Sí, así bueno, que buenísimo. dime, adelante. Nada, agradecer al Congreso, a ti, bueno, y a Carla. Gracias por la invitación y bueno, éxitos en lo que sigue, porque faltan varios días de Congreso. Te faltan un par. Ok, Muy pues bien. bueno, vamos a despedir con esto a quienes nos están sintonizando desde YouTube y nos quedamos aquí. Yo sé que estamos un poquito desfasados, pero estoy seguro que les va a llamar la atención lo que viene. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Durgan, muchas gracias. Nos Muy bien, seguimos con la licencia de Genially, ¿les parece? vamos. Ya en YouTube ya está finalizado, ¿verdad? Carla. Sí, sí, ya está Ok, finalizado. perfecto. Pues quedo, vamos a esperar a que hagan Ahí a está. a que nos compartas ¿cómo se llama? Ya lo El compartí, ya lo form. compartí. Lo vuelvo a compartir. Vuélvelo a compartir porque están diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Qué genial estuvo hoy. De verdad que yo voy con muchas ideas. Ya quiero sentarme en Canva a hacer muchas cosas de muchas Plantillas. ideas que nos acaba de dejar Durgan. Y sobre todo Emilio. Uh, Ahí nos yo van creo a que comentar. Perdón, la- adelante, Giovanni. yo creo que los dos se complementan. La verdad es de que lo que nos dijo Emilio, creo que eso ibas a decir, Randy. Sí, Cabal. Sí, Perdón, a es ver. que sí se complementan y como que estos 2 días han sido así, ¿verdad? Lo que dice, ayer que empezó Carla, empezaste Carla a hablar de los principios de gamificación, después vino, ay Dios mío, ¿cómo se llama nuestra amiga que estuvo después de ti, Claudia? Diana. Diana con el estudio que hizo y que después estuvo Durgan, yo creo que se encajó muy bien y otra vez eso nos va dando a nosotros esas habilidades que necesitamos como docentes para poder gamificar de mejor manera, que como dijo Durgan, bueno, como han dicho todos, que nos va a llevar un poquito de tiempo definitivo, pero la vamos a pasar genial cuando estemos aplicando. Es correcto, así. Ya está ahí la rifa del Genial, están ya llegando ya está.
las, Que nos las escriban en el respuestas. chat quién se va a llevar hoy la licencia. ¿Quién cree que se va a llevar o que nos digan qué les ha parecido, como estamos comentando nosotros, si les ha parecido que conectan los dos temas, les ha parecido que hay momentos en los que dices, "Ey, esto lo vimos el otro día, esto ya lo sabía, o esto lo aplicaba en las clases. A ver, platíquenos, ¿qué nos dicen? Dice Juan González que él gana, también Le dice toca. Gabriela Gariboto que ella gana, Gabriela Návila, A ver, a ver, vamos a dejar ahí que todos nos pongan la metacognición. ¿Qué me llevo el ándale, día de hoy del Congreso? ¿Qué me hagamos llevo? Porque yo sé que metacognición. sabíamos algunos muchas cosas, otros estábamos en cero. Bueno, ¿qué me llevo el día de hoy del Congreso en lo que los demás nos están escribiendo ahí el formulario? ¿Qué me llevo? Ya ganamos hoy con todo lo compartido. Eso es excelente, eso es excelente. ¿Qué me llevo el día de hoy de lo que aprendí del Congreso? Yo estaba en cero, dice Benjamín, y he aprendido muchísimo. Y lo que te espera cuando ya lo pongas en pie, Benjamín, porque uno aprende más cuando lo está poniendo en práctica en la gamificación y uno se da cuenta de los errores. No, esto lo voy a perfeccionar y eso está genial. Ah, sí, Sabina, sí. Están diciendo, me distraje tantito. La estructura siempre es importante. Genial. Perdón, es que me distraje y ya no. Estoy pendiente Así. del formulario. La narrativa de una clase gamificada atrapa, sí, por supuesto, por supuesto. Es la primera, la envoltura, es con lo que enamoras. Esta Exacto. información es muy buena, lo que dijo María Lourdes. El juego de roles bien explicado, porque hemos oído hablar tanto de Calabozos y Dragones, pero si somos fans de esta serie de Big Bang Theory, como decía Durga, ¿verdad? Que juegan Calabozos y Dragones, y que hay una serie en Netflix que se llama Calabozos y Dragones, que creo que tienen que comer para no Ah, ¿en perder, serio? pero sí, bien explicado el tema de los juegos de roles. Sí, incluso por ahí en lo que terminan, tú me dirás, Carla, pero en cuanto a tiempos, pero sí, el juego de roles implica mucho el que dependes de los dados para poder hacer la acción. No es como que te conduzcas solo, no es como que digas, ahora voy a atacar a esta criatura que está aquí, o a este otro personaje que es mi contrincante, no. Te van dirigiendo y depende del resultado de los Sí, dados, es como si haces o no el ataque y cuánto daño le harás con el poder que tienes o con las armas que llevas. así Pues es. imagínense eso sin el contexto armas, sin el contexto, este, tal vez un poco de ataque, sino más bien cómo voy haciéndolo para poder superar los retos. Dependiendo de los dados, podríamos tener alguna situación ahí muy interesante. A Muy veces bien. poner ya, listo, Sí, cierro. Ya cerré. Lo ya, siento. ya está. Así, lo siento, ya cerré. Así que cuando guste, Sandy. Voy a hacer la configuración. Ahorita les comparto, por supuesto. Denme un minutito más. No me falta copiar. Uno. Recuerden que ayer ya tuvimos dos ganadores. Hoy tendremos dos más. Hoy ¿Quién? tendremos dos más. Todavía no digan presente, pero tengan listo ahí la palabra presente. Solo para fachar el enter o el enviar. Benjamín ya lo está manifestando, eso es lo que pasa. eh, a quienes ganaron el día de ayer, felicitaciones. Hoy no van a estar en el concurso. Espérenme porque me puso aquí. ¿Qué te Listo. pasó, Juan? ¿Que por qué no te inscribiste? ¿Ya proyecto? Ya, proyecto. Bueno, Juan, pero tienes todavía 3 días más. Atento a la próxima. Ahí, ¿se ve bien? Díganme, por favor. Está completo, está Sí, está buenísimo. ¿Está completo. completo? Muy Muy bien. Sí. bien. Entonces, a tu cuenta, Giovanni, tú me dices, ¿en qué momento la... 3, 2, 1, dale.
Qué nervios. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. Cristina Cristina. Cristina Velázquez. Velázquez a la 1. Si no dice Felicidades. presente, pierde la licencia. Ah, qué rápida, Ahí está. Cristina. Ya lo fue, ya tenía, Y me fue. ya lo dejó tenía. contar a 2. Profetina, Muy dice bien, María Lourdes. Cristina. Muy bien. Vamos a marcarla Déjenme, aquí. márquenla en lo que yo estoy aquí guardando la captura de pantalla para que quede la constancia. No, es que con la emoción de todo de todo lo que nos compartió Durgan, ya no la. Ahí está. Bien, voy a Muy regresar. bien. Entonces, ya está. Vamos a eliminar a Ah, Brenda, Cristina. vamos a Ya ver, Cristina no Brenda. participa en la segunda y quedan los demás. Vamos a Tenemos ver. A lo mejor hoy sí, más Brenda. posibilidades. Ok, a ver, entonces, Carla, tú me das el conteo. Ya, de una. Ok, Démosle. qué desesperación. Y De le una, de toca una. Quiero a ver quién es. Brenda. Brenda 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 Alfaro. 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 Estaba manifestándolo, lo estaba pidiendo. Lo estaba pidiendo, ¿Y qué Excel. Mire qué pasó? poder de manifestación. ¿Y qué pasó? Que la tiene. Acuérdense que deben de tener ya elaborada su cuenta de Con Genially, The es decir, Genially. ya la deben de tener lista para que se pueda activar. Todavía tienen, digamos, esta semana para inscribirse en Genially, hacerse una cuenta con el correo electrónico con el que se hicieron el formulario. Acuérdense para que se puedan Exacto. asociar, porque si no, no es posible. Si lo hacen con otra cuenta, vamos a tener complicaciones, por eso es Sí, mejor con la misma. Por favor, y pues dejo de compartir. Listo. Listo por el día excelente, de hoy. excelente. Y solo Fantástico. Qué alegría. recordarles a Bueno, todos que todo el material, las grabaciones y el formulario para el diploma, todo se les va a compartir hasta el final del Congreso. Ahorita está para que ustedes lo disfruten y que hagan las preguntas, pero todo el material se les va a compartir hasta el final del Congreso. Exactamente. Bueno, si lograron ahorita entrar al QR que les dio Durgan, muy bien, qué bueno. Si no, en el material que se les comparta, allí va a estar de nueva cuenta. Listo. Y pues, muchísimas gracias por estar al día de hoy. Gracias, gracias, qué alegre. Hoy nos las pasamos bomba. Genial, nos vemos mañana. nos vemos mañanita, que Diosito nos los bendiga. Un gran abrazote y qué alegre haberlos saludado. Chao, Tuti. Chao. Sigamos gamificando juntos.